Algo muy importante es saber que Jesús murió por nuestros pecados, pero yo había cometido tantos y eran tan feos que yo pensé que no tenía perdón, que Dios ya me había abandonado, o a lo mejor decía, bueno, sí, algún día me voy a arrepentir, pero me voy a arrepentir antes de que muera. La cuestión es, nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. Yo tuve un sueño hace 2 años y medio donde me moría y era un sueño muy real. En este sueño yo estaba vagando en mi casa de noche como si yo fuera un espíritu, como un espíritu inmundo, como si fuera un fantasma, pero yo sabía que había muerto separado de Dios, que no había vuelta atrás. Y en ese sueño yo estaba completamente lleno de miedo, angustia, ansiedad, tristeza, culpa, pero multiplicado. Era una sensación de opresión y de un peso que sabía que eso era mi nueva normalidad, que así iba a estar por siempre, eternamente separado de Dios. Cuando yo desperté, fue tanto mi alivio de saber que seguía vivo. Solamente sabía que Jesús había muerto por nuestros pecados y que Él me podía ayudar. En ese momento tomé una cruz que mi abuelita me había regalado cuando era niño. Simplemente desde lo más profundo de mi corazón le pedí ayuda. Pero no fue un Dios, dame algo, ¿no? Dame un coche, resuélveme o cámbiame esto. Sino es como Dios, te necesito. Pero era una necesidad fuerte de quiero regresar el tiempo. Como en ese momento lo que quería era regresar el tiempo a cuando era un niño y a cuando confiaba en Dios y lo tenía como un amigo. Cuando confiaba en Jesús y era mi amigo. Pero era como un sentido de desesperación desde lo más profundo de mi ser. Y le pedí perdón, le pedí ayuda y me dormí. Al día siguiente fue como si algo cambiara en mí. Fue como si un peso se hubiera quitado de mí. Como desde los 10 años yo tenía depresión muy fuerte. Tenía trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo no tiene cura. Tenía ansiedad y no tomé ninguna pastilla, no hice ningún ritual. De hecho, hice muchos rituales, pero eso me trajo más abajo. Creía en la madre naturaleza, hacía drogas, hacía meditaciones, hacía afirmaciones, pensamientos positivos y todo eso era como una cárcel. Nada de eso me ayudó. Todo eso me trajo más abajo aún. Como si estuviera en medio de un océano sin esperanza. Como si yo tuviera que ser el que se salve a sí mismo, pero yo no podía salvarme a mí mismo. Solamente abrí mi corazón y le pedí ayuda a Dios, le pedí perdón y necesitaba que estuviera conmigo en mi vida. Y Dios me escuchó. Hay un versículo que dice, si buscas al Señor con todo tu corazón, lo encontrarás. Pero si desde allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Y al cabo del tiempo, cuando hayan vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverán al Señor y escucharán su voz, porque el Señor su Dios es un Dios compasivo que no los abandonará ni los destruirá, tampoco se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con sus antepasados. A ustedes se les ha mostrado todo esto para que sepan que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde el cielo les permitió escuchar su voz para instruirles, y en la tierra les permitió ver su gran fuego desde el cual les habló. Y básicamente eso pasó. Yo estaba en una tierra de esclavitud, estaba en Egipto, había sido entregado a otros dioses, estaba siendo atormentado mentalmente, físicamente, tenía varios espíritus inmundos sin saberlo, que me estaban atormentando, me estaban creando estos pensamientos intrusivos, horribles, me estaban sujetando a adicciones, a cosas de las cuales yo no me podía zafar. Pues cuando le pedí ayuda a Dios con todo mi corazón, Él se empezó a mostrar en mi vida. Fue como si todo ese dolor, todo ese peso que sentía, que no podía quitar con nada, se fuera. De un momento a otro, se fue. Y yo seguí mi vida normal, ¿no? En mi corazón empezaba a sentir calma, paz, una mente tranquila. Y empecé a sentir la compañía de nuevo de Dios. Su amor y su presencia. Yo me sentía como si fuera un niño de nuevo. Como si el tiempo hubiera realmente vuelto atrás y yo estuviera de nuevo siendo amigo de Dios y pudiendo agradecerle de que estoy vivo y de que Él está en mi vida. Ahí yo empecé a preguntarle a Dios, ok, ya sé que eres real. Todo lo que nos pide, Él nos puede explicar por qué nos hace mal, ¿no? De que aun cuando pensamos que no tenemos solución, que nadie nos puede perdonar, Él pagó nuestros pecados en la cruz para podernos traer, redimir y que por sus heridas podamos ser sanados